Muy buenas tardes, seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, 11 de abril de 1972. Los que están detrás del golpe todavía, sí, yo les dije ayer que se burlan, joden caleta a Frey, pues, sí, prácticamente Punto Final es Frey. Sin Frey no existiría Punto Final, o no existió Punto Final. Pero bueno, supongo que es la cuestión de Schneider, ¿o no? Claro que sí, pues la cuestión de Schneider. Leamos lo que dice sobre Frey. Frey y el golpe. Página 4. Ya. A ver, revisemos si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Debería escucharse bien. Dice: los que están detrás del golpe. En la madrugada del 25 de marzo debía estallar en Chile un complot que derrocaría el gobierno del presidente Allende e instalaría una dictadura militar. El plan de los conspiradores consultaba el asesinato del presidente Allende, la captura en el Palacio de Gobierno y la liberación del ex general Roberto Bió, que se encuentra en la penitenciaría por su responsabilidad de la conspiración que costó la vida al comandante en jefe del ejército, general René Schneider. No, es un supuesto golpe que iba a pasar, que nunca pasó por si acaso, pero era un supuesto golpe que iba supuestamente a pasar, ¿ya? Por supuesto, los complotados preveían no solo el apoyo de unidades de la Fuerza Armada indispensables para rematar el éxito de su plan, sino que además la colaboración de fuerzas civiles que darían el respaldo político al golpe. Sin embargo, descubierto a tiempo el plan por el gobierno, solamente un grupo de aventureros profesionales, entre los que figuran el presidente del movimiento fascista Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Grez, el ex mayor Arturo Marshall y un ex general Alberto Green Baquedano, jefe de una sedicente Unión Cívica Democrática, etc., fueron identificados como responsables del complot. Como es habitual en estos casos, una serie de personajes implicados escabulleron el bulto, se lavaron las manos, se hicieron mutis por el foro. Lo mismo ocurrió en 1970. Los documentos secretos de la ITT, ahora ampliamente divulgados en Chile, confirman que, si bien Bió pudo ser el golpista chapucero, no es un bombero loco que actúe por su cuenta. Los memorándums de la International Telephone and Telegraph ratifican que Bió estaba respaldado en Washington, recibía instrucciones de la CIA y se le aseguró que el Pentágono correría con los gastos del golpe, tal como ocurrió en Brasil en el 64 y en Bolivia en el 71. Los conspiradores en marzo del 72, aparentemente también orientados por Bió desde la penitenciaría, planeaban iniciar sus operaciones en la noche del viernes 24. Para ser un grupo tan reducido, así aparece, en la investigación oficial tenía suficiente información de cómo articular su plan en un contexto más amplio. En efecto, la señal de partida del complot lo constituía una marcha de la libertad que se efectuaría el 24 en la principal avenida de Santiago. Grupos armados de Patria y Libertad, organismo auxiliar de los partidos de derecha, aprovecharía la manifestación para desencadenar la violencia. Las provocaciones con diversos tipos de armas de fuego buscaban la muerte de algunos manifestantes, en especial mujeres. Así esperaban despertar una ola de repudio del gobierno. La marcha, en efecto, aparecía organizada por un comité de mujeres que se oponen a la estatización de la compañía manufacturera de papeles y cartones S.A., monopolio industrial que pertenece al grupo financiero del expresidente de la República, Jorge Alessandri. Los organizadores calculaban reunir más gente que en la marcha de las cacerolas vacías, primera incursión callejera del fascismo en diciembre del 71. Esa noche, después de los violentos incidentes que provocarían los comandos de Patria y Libertad, se pondría en marcha el golpe de Estado. Los comprometidos se reunirían en puntos estratégicos de la ciudad y en una cruenta imitación del golpe de los coroneles griegos darían cuenta, antes de las 6 de la mañana del siguiente día, del gobierno constitucional y de las más caracterizados dirigentes políticos y sindicales de la izquierda. Unidades blindadas apostadas en las vías del tránsito, los barrios populares impedirían, según el plan, que la clase obrera acudiera en defensa del gobierno del presidente Allende. Todas estas cuestiones nunca pasó, por si acaso. Son suposiciones de algo que nunca pasó de punto final. Tan bueno para escribir una novela, como Baradit. Como está dicho, la conspiración fue descubierta a tiempo. Varios oficiales de la Fuerza Armada que fueron contactados por los complotadores advirtieron al gobierno de lo que estaba ocurriendo y como primera medida prohibió la Marcha de la Libertad y denunció a los tribunales civiles y militares a los implicados, entre los que no figuró ningún oficial en servicio activo.
De hecho, tal como ocurrió en 1970, los elementos clave de las Fuerzas Armadas y Carabineros permanecieron sordos a la invitación de los golpistas. En estos documentos, la ITT se aprecia cómo realizó esfuerzos infructuosos para conquistar el apoyo de oficiales con mando de tropas, pero debe recordarse, sin embargo, que esta conspiración, al menos hasta el momento del asesinato del general Schneider, participaban el jefe de la guarnición militar de Santiago, el director general de Carabineros y los comandantes en jefe de la Armada y de la FACH, quienes en presencia del repudio nacional que despertó la acción autorizada por Biot echaron pie atrás. Pero más importante que los elementos de las Fuerzas Armadas que los conspiradores consideraron que apoyarían el golpe y que podrían ser apenas suficientes para una acción sorpresiva que enfrentara el conjunto de las Fuerzas Armadas y hecho consumados, son los autores intelectuales de la conspiración los que escaparon de su responsabilidad. Hay una estrecha relación entre los planes golpistas descubiertos y el esquema global que manejan los sectores empresariales y políticos adversos al gobierno de la Unidad Popular. Desde luego, la Marcha de la Libertad era un suceso prefabricado para servir de punto de partida al golpe. A ver, por el contrario, sus métodos y actividades son ajenos a la relación con multitudes. En cambio, ese empalme con el apoyo social que necesitaban los golpistas se produce por la vía de los partidos políticos como la Democracia Cristiana y el Nacional, y es motivada por la publicidad que la derecha manipula especialmente a través de la cadena de los diarios, el Mercurio y algunas radios y el Canal 13 de la televisión. Una vez descubierto el golpe que se tramaba para la madrugada del 25 de marzo, el Estado Mayor conspirativo sacrificó las comparsas pero siguió adelante con su plan. En efecto, el Comité de Mujeres de la Papelera, cuya marcha había sido prohibida, fue reemplazado por el Frente Nacional de Actividad Privada, FRENAP, un organismo empresarial que pidió autorización para organizar la manifestación contra el gobierno. El FRENAP fue creado en Osorno hace algunos meses en una asamblea en la que participaron entre otros Domingo Durán, presidente del Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur y hermano del senador Julio Durán, presidente del grupo conspirativo Democracia Radical, Jorge Cristi, vicepresidente de la Confederación del Comercio Detallista y y de la Pequeña Industria, Julio del Río, presidente de la Cámara Central del Comercio, etc. El FRENAP, que hace gala de grandes recursos financieros, es apoyado con entusiasmo por organizaciones empresariales tradicionales como la Confederación de la Producción y el Comercio, que preside Jorge Fontaine, hermano del subdirector del Mercurio, y la Sociedad del Fomento Fabril, que dirige Orlando Sáenz. La petición del FRENAP, que había suplantado limpiamente a las modestas mujeres de la papelera, también fue rechazada por el gobierno, en atención a los informes que poseía sobre el grupo sedicioso. Finalmente, el Estado Mayor conspirativo tuvo que sacarse la careta como necesitaba. Y además que cuenta con el apoyo de las masas, especialmente ahora que se reúnen en Santiago más de 3.000 delegados de la UNTAD. Esto es interesante con la cuestión de la UNTAD, que es de las Naciones Unidas para el Desarrollo y todas esas cuestiones. Y fundamental, incluso le construyen un edificio. Se vio obligado a echar adelante a los agentes políticos del complot, los partidos Demócrata Cristiano y Nacional y Democracia Radical. Fueron estos los que a fin de cuentas pidieron la autorización para el desfile y el mitin, no sin antes firmar un documento que lo unifica en contra del gobierno. Lógicamente, el pretexto es defender la libertad y la democracia, aunque el gobierno había señalado que autorizaría la marcha si solicitaba a los partidos de oposición, o sea, organizaciones responsables. Los organizadores dijeron amenazantes que la efectuarían el 12 de abril con o sin permiso. Aplicaron así concretamente la tesis del senador democristiano Juan de Dios Carmona, quien a través del Mercurio planteó la desobediencia civil contra el gobierno del presidente Allende. Cuando la democracia cristiana, los personeros de la democracia cristiana tenían, ustedes saben lo que tenían, valor. Hoy día, pura soya. Bien. La estructura del cuadro político actual muestra inequívocamente un golpe exitoso y no rendirá el provecho a personajes de segunda categoría como Biot. Apunta en cambio a crear una crisis, una suerte de estrangulación económica y política del gobierno del OP que haga caer la suma del poder en manos de la burguesía y del imperialismo.
La más hábil jugada de la burguesía en esta operación de pinzas sobre el gobierno ha sido la reforma constitucional de los senadores democristianos Renan Fuentealba y Juan Hamilton, ideada como un freno que impide iniciar la construcción del socialismo en Chile. Se convirtió, gracias al entusiasta apoyo empresarial y toda la ofensiva publicitaria, en un obstáculo aparentemente insuperable por vías normales de negociación política. Esta reforma en el fondo ha sido el factor precipitante de una vasta operación que sus autores intelectuales divisan, culminando en el derrocamiento del gobierno. Dentro de la propia Unidad Popular, la derecha pudo instalar a su cabeza de playa usando el partido de izquierda radical PIR. El PIR, que pasó a controlar las carteras de Justicia y Minería, no es sino una agencia política de la derecha. Por esa razón, ya dentro del gobierno patrocinó un entendimiento con el PDC en torno a la reforma constitucional, haciéndole el juego a esta maniobra contra los trabajadores. La posición del PIR desató una lucha dentro de la Unidad Popular con los sectores más consecuentes de ella. A ese partido no le quedó más remedio y fracasado en su empeño de boicotear por dentro el gobierno que retirarse. La salida del PIR del gobierno y de la UP no causa ningún daño en términos de apoyo social al proceso. En cambio, la fortalece si los trabajadores, como ha ocurrido, lo toman como índice de una mayor firmeza en la aplicación y cumplimiento del programa. No obstante, el retiro del PIR, cuya evolución era previsible desde el ingreso del gobierno, por lo cual ese punto de partida se afirma como un error táctico, contribuye objetivamente al cuadro político que busca crear la derecha. La salida del PIR, en efecto, fue convenientemente usada por la propaganda reaccionaria para demostrar que los sectores democráticos abandonan el gobierno marxista. El sutil bordado político que hace la burguesía y el imperialismo en el bastidor chileno exige estrategos de mucha mayor calidad intelectual que el grupo convicto como responsable del complot de marzo. Se trata de los grandes empresarios y de sus agentes políticos que, según queda claro en los documentos del ITT, pensaban seguir adelante a pesar del fracaso de Bio en el 70. Ellos manifestaron a los representantes de la CIA y de la ITT y finalmente derrocarían a Allende y que impedirían que Chile construyera el socialismo. Ahora están cumpliendo su palabra. Ellos tienen un líder que hace poco regresó de Washington, donde estuvo en contacto con quienes manipulan la ayuda política financiera de esta operación. Aunque a Frey se le cayeron los pantalones en 1970, según la gráfica expresión del entonces embajador yanqui, la actual maniobra política que requiere sangre fría y calculada exactitud es del tipo de operaciones que calzan como anillo al dedo de Frey. Pero hay un factor que los conspiradores parecen no tomar en cuenta: es el enorme potencial de las fuerzas del pueblo, aunque mal organizado y escasamente preparado para afrontar coyunturas difíciles debido a las vacilaciones y debilidades de algunos sectores que ha dominado en la UP. El pueblo trabajador está dispuesto sin duda a enfrentar con valentía esta situación. En la medida en que el proceso se encamine sin concesión hacia el socialismo, esa voluntad combativa de las masas crecerá todavía más y por ende su preparación estará en cualquier tipo de enfrentamiento. Esto sin duda la derecha lo sabe, por eso busca articular un golpe limpio, ambientando en términos de confundir y engañar a vastos sectores de la población. Pero eso será también difícil porque afortunadamente en Chile hay vanguardias revolucionarias capaces de alertar a los trabajadores sobre el verdadero significado de maniobras cuyo contrabando golpista y sus autores procuran ocultar. Sigamos. Periodista en pelotas. Más se están burlando de los de la derecha ya. Hasta los saltamos. Dice, esto sí, la ITT, sobre la ITT. Sobre la ITT, esto es fundamental. Leamos. Con actividades económicas en 67 países de 6 continentes y con un ingreso anual casi tan grande como el Producto Nacional Bruto de Grecia, la International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, es actualmente la octava corporación más grande de los Estados Unidos. Esto está en la página 8. En largo del alcance de sus tentáculos a través del mundo unido, al inmenso y casi increíble poder financiero que alcanza dentro de la propia nación norteamericana, es tal vez lo que ha llevado a los analistas económicos a calificarla como un supermonopolio. La ITT controla inversión en el exterior por valor de $2,2 billones, que corresponden a más de 200 firmas subsidiarias de la más variada índole en Europa.
Latinoamérica, el Medio Oriente y Asia, y tiene compañía telefónica a través de Latinoamérica, Irán y del sudeste de Asia, principalmente en Tailandia. Según la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, AID, que normalmente asegura el 70% de la inversión en el exterior en lo que va corrido en su historial la ITT, ha elevado demandas contra el gobierno federal por la pérdida de compañías telefónicas confiscadas por regímenes nacionalistas o socialistas en Cuba, Perú, Ecuador e incluso hasta la República Popular China. Naturalmente, la ITT tiene ahora presentado una demanda por la intervención que le afecta en Chile. En los Estados Unidos, la ITT es uno de los más grandes conglomerados gigantes. Se llama conglomerados a las corporaciones cuyo ámbito de actividades comerciales cubre distintas clases de mercados y productos que pueden no tener entre sí ninguna relación. De este modo, la ITT se extiende a actividades que están tan lejos del rubro de las telecomunicaciones como puede estarlo en el procesado del papel, el corretaje de propiedades, arrendamientos, los hoteles, el armado de automotriz, los seguros de vida, la producción de alimentos, la construcción, etc. En mayor o menor grado, gran parte de las grandes compañías de Estados Unidos son conglomerados, pero algunos son conglomerados por esencia y otros, la ITT ha alcanzado tal estatura en su constante y progresivo desarrollo que ya no podría llamársele nada más que compañía. Ejemplo indicador de dicho desarrollo entre 1960 y 1970, ya sea comprando unas empresas o fusionándose con otras, aumentó sus inversiones de 81.174 millones de dólares a cerca de 6,5 billones de dólares. Y en cuanto a sus ganancias netas, estas se elevaron de 30 millones de dólares en 1960 a más de 350 millones en 1970. Este fenomenal crecimiento le confiere la distinción de haber sido el conglomerado que durante tal periodo adquirió las mayores inversiones de capital. Claro que la ITT no logró ese crecimiento fantástico a través de inversiones en nuevas plantas productoras, ni en nuevos equipos e instalaciones, al igual que los demás conglomerados. Lo logró comprando las principales compañías de otras diversas ramas de la industria. Así, entre 1960 y 1970 se ha embolsado casi alrededor de 100 otras empresas. Entre las más lucrativas de esta adquisición está la Federal Electric and Gilligan, que era la más grande contratista en el ramo de defensa, la Continental Baking, principal panificador y pastelería de Estados Unidos, Levitt & Sons, la mayor constructora de casas, Avis, la segunda firma del país en el alquiler de automóviles, Hartford Fire, una de las principales compañías de seguros, la organización Sheraton, que posee mayor cantidad de hoteles en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Una de las 25 contratistas más grandes en el rubro de defensa de la ITT se ha llevado un promedio de 240 millones de dólares anuales en contratos militares a lo largo de los últimos 4 años. Para ello ha fomentado y sigue fomentando la Guerra Fría y el militarismo contrarrevolucionario. Recibe también contratos multimillonarios para la investigación y el desarrollo arquitectónico y urbanístico, al mismo tiempo que estos contratos le ayudan a crearse un mercado comercial para las mismas casas que construyen en forma masiva. Además de lo nombrado y de las compañías telefónicas y cablegráficas que tiene en Estados Unidos y en todo el mundo, también posee y opera una de las más grandes organizaciones de estacionamientos de autos con más de 200 locales distribuidos en los aeropuertos de importancia, en los centros de las principales ciudades, incluso en hospitales y hoteles. Resulta algo más natural que tenga la mayor industria de equipos de telecomunicaciones. La mayor parte de esta se encuentra ahora en Europa. Incidentalmente, un buen lote de acciones en la Intelsat, el sistema internacional de comunicaciones por satélite, está a su nombre. Sin embargo, la insaciable ITT está en el proceso de compra de otras varias compañías. Para mantener en buen recaudo tan cuantiosos haberes de compañías, debe haber un gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta como sostén militar y financiero. Con el apoyo de la CIA y echando a mano a cualquier recurso como soborno y la presión y el respaldo servil de las burguesías nacionales, ha podido mantener casi incólume este vasto imperio financiero que llega a los países más lejanos del orbe. No obstante, la ITT no reserva sus heterodoxos métodos a las tierras neocoloniales y para obtener licencia de compra de empresas y para una variedad de otros servicios depende, como todas las grandes corporaciones de los Estados Unidos, del gobierno federal, y la compañía obtiene estos permisos, granjerías o servicios utilizando la presión, el soborno directa o indirectamente. Saltémonos eso, vamos a Chile. En Chile, dueña de la compañía de teléfonos de la Standard Electric, de 2 hoteles Sheraton, el Carrera y el San Cristóbal, de Electromat,
SA y de la totalidad de ITT Comunicaciones Mundiales y de la All America Cables and Radio, y por último de las guías telefónicas con las cuales ha realizado jugosos negociados, la ITT no podía arriesgarse a un gobierno nacional que limitara, aunque en algo, su crecimiento o sus intereses. En convivencia con la CIA y la derecha chilena y con la luz verde de Nixon, alentaba el golpe a cualquier forma de acción que impidiera subir a Allende al poder. Complotaba como complotó y derribó un gobierno en Irak cuando se vio en peligro. La ITT es un gigante carnívoro que gracias a su imperio económico compra gobiernos enteros, parlamentarios, generales, pero su especialidad son los ministros de Estado, ha dicho el periodista Jack Anderson. En su lista de sueldo hay muchos personajes que hasta hoy son respetados por demócratas en sus respectivas naciones. Siempre opera en la sombra y es una amenaza económica para los países donde tiene sus raíces. Mientras tanto, en Chile la amenaza continúa. Estoy chequeando por aquí y por allá para denunciar que la ITT continúa en sus intentos por tratar de bloquear el gobierno de Allende, reveló Anderson a un periodista chileno. Tengo datos de reuniones que han habido y de los que se ha discutido la posibilidad de destruir el sistema democrático chileno. Esto explica también por qué la mayoría de los chilenos respalda hoy la confiscación de los bienes de la ITT en nuestro país. Documentos secretos de la ITT publicados en Chile por la editorial Kimantú, a quien puede escribir nuestros lectores en el extranjero, dejan claro que esta corporación norteamericana intervino a fondo en la política interna de nuestro país. Si se tiene en cuenta que John McNaughton, exdirector de la CIA, es actualmente uno de los ejecutivos de la ITT, no se puede extrañar de las operaciones clandestinas que esta empresa, y mucho menos que actúe en el estrecho contacto con la Agencia Central de Inteligencia. Por eso mismo la ITT debe ser castigada donde más le duele, en sus inversiones. Una parte del capital de la ITT tiene en Chile y está asegurado en el OPIC de $108 millones. La agencia del gobierno norteamericano que protege las inversiones de ultramar. En todo punto de vista prudente es considerar que la ITT y la CIA han redoblado la conspiración en Chile. Eso se nota, por lo demás, en el estilo que están siguiendo los partidos opositores y las organizaciones empresariales. Esto de chamullo, acá está hablando el Pascal, ¿cómo se llama este fulano? El sobrino, ¿no? Era sobrino de Allende, ¿no? Pascal Allende, la apuesta chilena. Sobre un libro sobre la cuestión, ¿cómo ven el socialismo de la chilena de Allende en Francia? Página 15, ya que en una página leemos esta página, según estos progres franceses, cómo veían a Chile. La vía chilena hacia el socialismo, una revolución dentro de la legalidad, ha tenido hasta el momento numerosos analistas y otros tantos críticos. Irónicamente, pone acá dentro de la legalidad, siendo que después se demuestra que infringió 22 artículos de la Constitución, pero está en la legalidad. Es el producto lógico del vivo interés que haya despertado no solamente en el continente latinoamericano, sino en el resto del mundo, especialmente en Europa. Los estudiosos del viejo continente tienen una razón bastante poderosa. Ellos, en cierta medida, según sea su mayor o menor grado de contemporaneidad con la historia de su tiempo, no pueden desglosar su propio punto de vista frente a las experiencias tan próximas como acerca de los frentes populares en los comienzos de los años 30. Y en el aspecto de la Guerra Civil Española, donde la llegada de la izquierda al poder provocó aquella reacción fascista que habría confundirse luego con la lucha más directa de la guerra mundial entre el nazismo y lo que entonces se llamaba, aunque ahora también se estila en el mismo apodo, la democracia occidental. Reminiscencias como esta naturalmente deben llegar repetidamente a los espíritus progresistas europeos ahora que en Chile se vive una experiencia nueva en cierto modo, aunque que no todo se asemeja a lo que más arriba recordamos. En este sentido, la aclaración precisa, bien informada y mejor historiada, con el clásico sentido analítico y cartesiano, propio del espíritu francés llegado a través de un libro, La apuesta chilena, y acaban de entregar a las prensas la editorial francesa Stock. Su autora, la periodista francesa Catherine Lamour, nuestra colega, estuvo en Chile el año pasado en 2 ocasiones, la primera formando parte del equipo que nos visitó integrando la llamada Operación Verdad,
Y en este periplo corto, por razones mismas de la invitación de Catherine Lamour, se sintió especialmente impresionada por el proceso chileno. Para ella, América Latina no era un continente extraño. A través de su permanencia en Le Monde, como redactora de los servicios internacionales durante casi 2 años, y luego en el Politique Hebdo, como corresponsal viajera en Cuba, México, Argentina y Uruguay, y los problemas latinoamericanos que habían apasionado y le habían planteado inquietudes que la llegada del poder en Chile de Salvador Allende no hizo más que ahondar. Por eso volvió nuevamente a nuestro país. En efecto, ahora estas interrogantes se planteaban en otro tono. ¿Se podría construir el socialismo en libertad en un continente dominado por el imperialismo? ¿Hasta dónde el respeto del juego democrático no iría a colocar en una encrucijada esta revolución chilena tan singular? ¿En qué condiciones podría triunfar sin caer en las renunciaciones que implica el reformismo? ¿Podría servir el ejemplo de Chile a los partidos de izquierda en Europa y en su búsqueda de unidad? Estas interrogantes y otras son las que pretende resolver Catherine Lamour en su libro sobre los análisis políticos, que va mezclando una inteligente exposición a la evolución histórica y política chilena para entregar un cuadro muy realista de lo que es hoy Chile después de toda su transición desde su liberación de la tutela española y su lucha para instalar las bases de una democracia burguesa que, por su parecido a una organización sociopolítica de la Europa, le dio una estabilidad excepcional en América Latina, y esta llegada al socialismo en 1970 en un cuadro de absoluta legalidad. Aquí es donde la habilidad del periodista rompe la frontera del aislamiento europeo clásico en que Chile, al igual que todas las naciones de América Latina, vivía hasta 1970. Para los europeos, cada página del libro tendrá que ser un descubrimiento por toda aquella información que, como cosa nueva, habrá que golpearle en su involuntaria ignorancia. Por eso, lo que a caballo de esta novedad, el socialismo de la legalidad, la revolución social sangrienta, Chile aparece como un oasis distinto a la concepción habitual europea del gobierno de este lado del mundo. Repúblicas bananeras con gobiernos nuevos cada fin de semana. Allí está el mérito de Catherine Lamour de correr el velo sobre nuestra propia realidad, pero jugando con elementos que le sirven al historiador y al periodista. La exposición en el tiempo y el análisis inmediato de las situaciones actuales. Si por el solo enunciado del socialismo en medio de la legalidad burguesa, un espíritu inquieto podría tomar el libro de Catherine Lamour para observar el camino de lo que consideraba una utopía, y su lectura habrá que provocarle una ansiedad mucho más grande en el sentido de querer saber cotidianamente cómo marcha la experiencia, cómo va resolviendo los obstáculos que tiene que afrontar diariamente, cómo el imperialismo reacciona frente a este desafío planteado en nuestro país. Por eso solo el interés, si uno no se pondera adecuadamente los valores analíticos y expositivos que ha reunido en la apuesta chilena Catherine Lamour, la obra de la periodista francesa llena con creces su cometido, y que su mérito sea noble. Bueno, esto es lo mismo que hemos leído todos los días sobre el burocratismo, de que, ¿cómo se llama? Debe existir los consejos agrarios, los consejos rurales, y no el sistema Cora que está rigiendo desde el UP. Ayer lo leímos, pero yo lo voy a anotar. Si hay alguna información, después yo lo voy a leer. Me lo voy a tener que leer yo, pero no quiero repetir las mismas cosas de todos los días. Una reforma agraria. Siempre es la misma cuestión, que la reforma, que la burocracia, que están en contra del campesino y todo eso. Es importante. Tribunales populares. Surgen los tribunales populares. ¿Recuerdan ustedes que dentro del mamarracho, del intento de constitución que se rechazó el 4 de septiembre, iba a existir cierto orden judicial dentro de las comunas que iba a ser autónomo al Poder Judicial y que iba a reemplazarlo posteriormente? Bueno, aquí vienen los tribunales populares. Vamos a leerlo, vamos a notar esto, porque esta es fundamental, porque los tribunales populares indirectamente fueron permitidos por la UP, pero esta fue una experiencia del poder dual, ¿verdad? De toda la izquierda revolucionaria que no era parte de la UP, igual que los comandos populares, todo es lo mismo, surge dentro del poder dual. La UP participa en algunas ocasiones directa e indirectamente, pero los que se organizan en esta forma de poder local
es la misma izquierda revolucionaria. 18. No es extrañar que uno encuentre gente del MPR, el movimiento de pobladores revolucionarios. Siempre están ahí. O sea, son planos del MIR. Ya. Yo creí que ya no existían, si es que antes lo hubo. Cenábamos en el comedor del Hotel Nacional cuando oigo decir a algunos de los jurados sudamericanos y sus esposas que asistirían esa noche al Tribunal Popular, mientras otros dicen que ellos irán al cine. En mi mente yo veo una masa en un parque jugando al contrarrevolucionario y gritando todos en coro, paredón, paredón. Me sorprende que los haya y que no antes lo hubieran hablado con ellos. Y más aún que ahora se discuta con toda naturalidad si se va a ellos o a algún otro espectáculo. Pregunto si es cierto que hay tribunales populares y uno de los cubanos me dice que hay muchos y en muchos lugares de la ciudad. Y agrega, no te pierdas de verlos, es una de las cosas más bellas de esta revolución. Y me dije interiormente, tengo que ver eso para mi libro y contaré honestamente todo lo que allí suceda, aunque se trate de algún horror. Fuimos en el bus y después de la cena, pero esto no es sobre los tribunales populares acá en Chile, es sobre lo que un fulano vio en Cuba. Claro que sí, pues esto es lo que vio en Cuba, pues no, pues lo que nos interesa es lo que pasó acá en Chile. Claro que sí, pues es un pedazo de un libro. Igual lo voy a anotar. Es lo que pasó en Cuba, pues no, ni siquiera eso, dice de regreso a Nicaragua. Era de nada que ver, pues, nada que ver. Reaccionarios de ayer y hoy, el marxismo y la historia de Chile, o sea, lo que Salazar ha escrito. Ahí está Liborio Justo, crítica de la interpretación marxista de la historia de Chile. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este fulano que escribió un libro sobre en un libro de la historia, la interpretación de la historia marxista en Chile. Revolucionarios y oportunistas. Rolando Calderón, el candidato socialista. PDC firme junto a la burguesía. Éxito total en los fondos intervenidos, claro. Ponen acá éxito total. Los fondos están tomados, tan genial, y después vamos a ver que la producción de trigo bajó, pero gigantescamente. Pone acá al tío Sam viendo Playboy, a los japoneses jugando damas con los alemanes, hay un francés ahí en el fondo, ahí está los ingleses, y abajo está, no sé, pues parece un guaso chileno, un negro, ahí está estos tipos del Tíbet, y supongo que esos son mexicanos, que andan reclamando ahí. La nueva forma de imperialismo. Ya. Sigamos, cambiemos, veamos otra revista. El pueblo quiere socialismo, hay harto ñeque para avanzar. Hay harto ñeque. ¿Cuándo es? 25 de abril de 1972. ...25 de abril de 1972... ...el pueblo quiere socialismo. Ho Chi Minh... ¿Qué le pasa al Partido Comunista? Esto es un planteamiento. Esto está interesante. No vamos a ponernos a leer esta cuestión de qué le pasa al Partido Comunista, porque van a estar diciéndole que se puso amarillo y todas esas cuestiones, ya lo hemos leído mucho. Lo que sí vamos a leer es esta cuestión de Chile y Cuba. Chile y Cuba, irónicamente, y esto para que ustedes lo repliquen, para que ustedes lo difundan. Irónicamente, Allende y compañía y todo, y por lo menos buena parte de la Unidad Popular,
estaban en contra del imperialismo, ¿cierto? Y el imperialismo estaba reflejado en lo que eran los norteamericanos, pero no tenían ningún problema para estar comerciando con los europeos, que si yo fuese marxista, yo los consideraría como otra forma de imperialismo. O me van a decir que los europeos occidentales, los ingleses, los, ¿cómo se llama? Los alemanes, no eran imperialistas. Pero aún más es la relación que la ONU tuvo con Allende. Yo creo que todo chileno hoy en día, y sobre todo todo chileno de derecha, como quieran llamarse, patriota, lo que sea, debería llamarse también antiimperialista. Nosotros tendríamos que ser antiimperialistas, pero no con las ridiculeces que decían los marxistas, porque eran chistosos los marxistas, decían, somos antiimperialistas con los yanquis, pero nos dejamos invadir por los soviéticos. Más antiimperialismo. No, nosotros tenemos que ser antiimperialistas con la ONU. La ONU es el verdadero imperialismo que tiene Chile. Es el verdadero imperialismo. Y todo patriota bien nacido debe ser antiimperialista con esa organización ajena a nuestros intereses nacionales. ¿O no? ¿Cierto? Y bueno, Allende era tan antiimperialista que se llevaba sumamente bien con la ONU. Genial, pues. Incluso la ONU después nunca lo desconoció como gobierno, al contrario. Si no me equivoco, en el año 73 lo ratifica en su puesto. Y en el año 73, no me acuerdo dónde rayos fue, en un país africano, fue una conferencia de algo, en Zimbabue o en Gabón, no me acuerdo, un país africano, vuelven a reiterar su apoyo al gobierno de Allende, la ONU. La ONU, y eso está escrito. Y eso es lo que he leído yo. Así que ojo, el verdadero antiimperialismo es contra esta organización. Es el verdadero antiimperialismo. Pero volviendo a esta cuestión, digamos, a 2 semanas de haberse iniciado las deliberaciones en la tercera Conferencia Mundial para el Comercio y el Desarrollo en Chile, las posiciones presentadas por Chile y Cuba parecen ser las que con mayor fidelidad expresan los intereses de los países subdesarrollados de Latinoamérica. La conferencia es destinada principalmente a corregir en favor de los países en desarrollo los principios y normas que rigen en el comercio internacional, no entrada aún a su etapa de mayor efervescencia. Las diferentes comisiones y manufactura y productos básicos, financiamiento, comercio invisible, transporte marítimo, y recién se aprestan a discutir en fondo cada uno de estos puntos, y por eso en que los discursos que aquellos y por sí solos no significan soluciones concretas, hasta ahora es la parte sustancial de la conferencia. El diálogo o enfrentamiento según la posición de cada cual se está dando no solo entre los países desarrollados y de la alta industrialización y de los países en desarrollo. Las discusiones se dan en el seno del grupo de los 77 que agrupa a 96 países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Dentro del bloque latinoamericano, en las reuniones de los afroasiáticos, todo esto con el fin de llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría. Desde las primeras sesiones, sin embargo, aparecen clara y tremenda distancia la situación e intereses que separa a los dos grandes bloques en los grupos de los 10 y el resto en desarrollo. Esa es la relación en este panorama que los discursos pronunciados al día de la inauguración por el presidente Allende y el ministro de Relaciones de Exteriores de Cuba, Raúl Roa, reflejan con mayor sentir los países en desarrollo. Ambos estuvieron de acuerdo en una serie de aspectos en referente a la UNCTAD y sus propósitos y sus posibilidades para cumplirlos. La UNCTAD debería constituir el principal y más efectivo de los instrumentos para negociar con las naciones desarrolladas, pero aún falla en la universalidad. Para el canciller Roa, también la UNCTAD es representativa solamente para una parte. Siguen ausentes la República Democrática Alemana, la República Democrática de Vietnam, el Gobierno Provisional de Vietnam del Sur, la República Popular Democrática de Corea y el Reino de Camboya. Tanto el representante chileno como el cubano reiteraron su propósito de cumplir con el esfuerzo interno de los países en desarrollo por la vía socialista. La experiencia, señaló Allende, nos ha demostrado que para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y para proporcionar a cada uno los medios que le garanticen una vida plena, era indispensable superar
el régimen capitalista dependiente y avanzara por un nuevo cambio. Ese nuevo camino es el socialismo que empezamos a construir. Roa, por su parte, reiteró que Cuba ha elegido la vía socialista como la única forma efectiva y rápida de vencer el gravoso y subdesarrollo que heredó de su doble excondición de colonia española y neocolonia norteamericana. Cuando el mandatario chileno dio cuenta en los logros en materia de recuperación de riquezas básicas, habló también de las consecuencias que esta política ha desatado por parte de las empresas expropiadas, refiriéndose a las amenazas directas e indirectas recibidas desde los Estados Unidos. Allende llamó a la UNCTAD a estudiar muy seriamente el caso. Esta flagrante intervención de los asuntos internos de los estados, dijo, es más grave, más sutil y peligrosa que los gobiernos mismos de la condenada por la Carta de las Naciones Unidas. Han llegado a pretender alterar la normalidad institucional de otras naciones y desatar campañas de dimensiones globales para desprestigiar a un gobierno y provocar contra él un boicot internacional y sabotear sus relaciones económicas en el exterior. El discurso del canciller Roa no solo apoyó tales términos, sino además atacó duramente a esa política de represalias del gobierno de los Estados Unidos. Condenó la exigencia norteamericana de una compensación pronta, adecuada y efectiva por la nacionalización de sus empresas en América Latina. Y agregó, Cuba proclama el derecho de los países subdesarrollados a efectuar expropiaciones de empresas y bienes extranjeros acorde a sus propias preceptivas constitucionales y legislaciones internas. Abajo habla de la crisis monetaria internacional, de la crisis del 72-73 y ya. Eso, y después hablan del atraso tecnológico, etc. Resumamos toda esta cuestión. Y el estómago de la política. Legalidad. Esto, cortito, mire, cortito pero preciso. Pero, oh, no me digas, se saltaron la página, 15. Claro que sí, se saltaron la página. Mire, esta página era sumamente importante porque era de la reforma agraria. Y es de la cuestión de Chonchol. Bueno, lo único bueno es la foto. Movimiento Revolucionario Agrario, MCR. Este fulano Franz Fanon, este morocho de acá, qué incomible la lectura que hace, es puro llanto, es como el Galeano. No sé si ustedes han leído las venas abiertas de Galeano, que es puro llanto en América Latina, puro lloro. Bueno, Franz Fanon en la versión de Galeano africano, puro llanto, que es culpa de ustedes, los colonialistas, el blanco, nos atrasó, le echa la culpa a los blancos del atraso de los africanos. ¡Oh, qué incomible! Me lo tuve que leer en la universidad. Hola. Consejos comunales. Esto sí es bueno. No confundir con los comandos comunales, que es prácticamente lo mismo, pero los consejos comunales esencialmente estuvieron en el mundo agrario. Los comandos comunales estaban en la ciudad. Es lo mismo, pero uno en la ciudad, otro estaba en el campo. Consejos comunales, una forma de poder de base. Así se llama, poder de base. Ya. El 16 de enero de 1971 se constituyó en la provincia de Cautín el primer consejo comunal campesino del país elegido por las bases. En Lautaro, hace 1 año y 3 meses, un enorme retrato del comandante Ernesto Che Guevara presidió la asamblea que repletó la plaza de armas con huincas y mapuches. Ojo.
Puede señalarse que así surgió un despertar latente y combativo del campesinado para alcanzar su organización y movilización y participación en el curso del proceso revolucionario por la vía de los consejos campesinos. Ha transcurrido 14 meses en la provincia de Cautín, ya están formados los 16 consejos comunales que integran la provincia, todos por democrática elección desde las bases. Estos organismos han fogueado el campesinado con su derecho a participar en el proceso de cambios. Cada concentración para constituir los consejos comunales en esta provincia contó con la numerosa y combativa concurrencia de campesinos. Ellos participaron y lo siguen haciendo activamente en las reuniones de concentración y acuerdos surgidos desde las asambleas sectoriales hasta los mismos consejos. Esta movilización se extendió luego en el Biobío, Valdivia y otras provincias con una incorporación alrededor de 200.000 campesinos. Como un caso puede señalarse la concentración del 28 de marzo del 71 en Temuco para recibir al presidente Salvador Allende. 40.000 trabajadores del campo y la ciudad, mapuches y huincas, se congregaron en esta ocasión y tuvieron una activa intervención en los consejos comunales de Cautín. Esto lo voy a anotar. Así se tuvo una importante expresión de la Alianza Obrero-Campesina para estructurar un auténtico poder trabajador en Chile. Sin embargo, no es el aspecto cuantitativo el que adquiere mayor importancia en lo cualitativo. En lo cualitativo es la movilización del campesinado se ha visto impulsada en gran medida por la toma de conciencia para plantearse como realidad contingente que la organización está en su camino efectivo para enfrentar a la burguesía y hacer irreversible el proceso en curso. Y esta organización proviene en gran medida del trabajo de los consejos comunales generados desde la base misma, y también en la actualidad los consejos comunales por la base están en minoría, pero dentro del contexto nacional constituyen la vanguardia para el logro del objetivo hacia los cuales fueron creados. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo acá es que esos 200.000 campesinos que estaban ahí, obviamente eran 200.000 campesinos que tenían cierta inclinación por Allende o que querían sacar beneficio por lo que Allende estaba haciendo. Oh, miren, este tipo está liberando los latifundios y está repartiendo tierra, y entonces esta gente va por algo. O sea, son adherentes circunstanciales, así se llaman. No significa que esos 200.000 campesinos eran del MCR, ni que esos 200.000 campesinos participasen en los consejos comunales. Al contrario, aquí justamente Punto Final lo dice. Los consejos comunales eran minoría, o sea, eran como 5 o 6 fulanos, pero daba igual. Nunca hay que mirar en menos eso. Cuando existe poder de base, aunque sean 5, 6, 7 fulanos, nunca hay que mirarlo de menos. Fíjense la mesa de unidad social en la época de la insurrección de octubre. Eran casi 150 grupos y muchos de esos grupos eran 5 o 6 personas, pero fíjense todo lo que lograron. Insisto, ese es el problema de la derecha, de nuestro sector, de mirar, son 5 personas los que trabajan en este grupo, no vale la pena. 5 de esas personas tienen mucho más valor, me refiero a valor en el sentido de la tarea revolucionaria, y 1.000 de nosotros. Están todo el día metidos en el trabajo de la revolución. En cambio, nosotros estamos metidos en nuestro trabajo, en la familia, en nuestras cosas. En cambio, esas 5 personas están todo el día metidos en la revolución. Así que nunca hay que mirar en menos esta gente, aunque sean 5 o 6 personas. Y uno se ría, pero ojo, esa gente nace para la revolución. Hay 237 consejos comunales constituidos en el país, las comunas agrícolas suman 275, solo faltarían entonces 38 consejos por formarse. Es decir, el 86,1% del total ya está en funciones, y dentro de los 237 consejos comunales se reformaron 163 por decretos desde arriba. Fíjense cómo ponen la palabra desde arriba, entre comillas, porque Punto Final entiende la cuestión y entiende el malestar de la izquierda revolucionaria, de que el poder no tiene que nacer desde arriba, sino que debe nacer desde abajo. Las revoluciones nunca son desde arriba. El reformismo es de arriba, las revoluciones son de abajo. Los consejos campesinos fueron creados como instrumento de participación y decisión del campesinado en el proceso de producción,
Una acción revolucionaria en el país como Chile, donde el sistema que rigió la agricultura durante siglos la llevó un retraso que a través del tiempo ha sido el más fuerte freno para impedir los cauces del desarrollo económico. Eso es pura mentira por si acaso. Chile era el granero de Sudamérica y punto final está diciendo que que lo llevó en un retraso. El retraso económico en el campo viene con la decadencia del gobierno de los radicales. O sea, en otras palabras, la izquierda fregó los campos, o la centroizquierda, o el desarrollismo. Desde esa época, el campo chileno friega. Porque para la época, no sé, de la época del salitre, incluso un poquito después, el campo chileno producía bien, relativamente bien. Así que eso es tuyo, es chamullo. Punto final mintiendo. La decadencia viene por la misma izquierda, por la metida de mano. Ya, esto ya es historia, fíjense, están hablando de 1851, nada que ver, acá están hablando de Ranquil, es para rellenar texto, es relleno de texto. Esto se lo vamos a leer. Los consejos, el 18 de diciembre de 1970, 45 días después de asumir el gobierno de la UP, el presidente Allende convocó a una reunión a La Moneda para dar cuenta de la creación del Consejo Nacional Campesino. Fíjese, Allende quiso crear un Consejo Nacional Campesino, pero los campesinos crearon sus propios consejos, porque no querían recibir órdenes desde arriba. Ellos querían generar sus espacios de poder desde ahí, desde abajo, no lo que dijese un burócrata desde La Moneda, aunque fuesen del mismo partido. Miren lo que dice Allende. Queremos dictar que este decreto porque, compañeros, indiscutiblemente así podemos entendernos como representantes de ustedes. Habrá diálogo permanente y lo habrá en escala nacional y provincial y departamental y comunal. No será desde arriba, de donde venga la orientación, van a ser desde la opinión de ustedes y desde la base y desde abajo, desde la tierra. Bueno, es lo que decía Allende, pero nunca pasó así. Por eso el punto final y los campesinos hablaban del burocratismo. Y tenían que estar esperando que los burócratas viniesen a dictar la orden. ¿Cuál era el objetivo de los consejos comunales campesinos? Miren, creados por la base, pusieron el primer peldaño hasta el poder consciente de que cada paso irá acercando al trabajador hacia ese objetivo, o sea, el poder. Para ello, se plantean la alianza obrero-campesina como un factor determinante de ese logro. No puede olvidarse que entre minifundistas, pequeños propietarios asalariados del campo y medianos propietarios hay 700.000 trabajadores del sector agrario. Con sus familias representantes alrededor de 3 millones de personas, hay conciencia que desde su organización y movilización depende de una gran medida la aceleración del proceso y su irreversibilidad. Un esquema trazado por los economistas y expertos agropecuarios con alcances técnicos y políticos, sociales, económicos y de producción, sintetiza en 6 puntos fundamentales los caminos y metas para afianzar la participación del campesinado. Se trata de una participación que proyecte en una positiva y gestión para el proceso productivo. No vamos a leer todo eso, pero vamos a leer movilización, conciencia revolucionaria, reforma agraria, organización, abastecimiento y planificación. Muy similar a cómo funcionaron los comandos comunales, por si acaso. Los comandos comunales funcionaron así, más o menos de la misma línea. Bueno, y después dice las opiniones, no nos interesa leer lo que diga el campesino ahí, si es prácticamente lo mismo que hemos leído. Cristianos luchan por el socialismo. Gonzalo Arroyo, el cura Arroyo, más comunista que el Telier. Más bien abajo. Le vestieron candidato a izquierda. Se han quitado una vuelta antiimperialismo. Estas ilustraciones del Hecho a mí me da risa. Para vestir a un candidato de izquierda. Se están burlando obviamente de los progres, de los DC de izquierda, de los radicales, incluso de algunos de la UP que eran reformistas. Hay que vestirlo con chaqueta dada vuelta, demagogia. ¿Qué dice? Componendas. Y un calzoncillo Mother Use. Ya la cuestión del cristiano por el socialismo lo vamos a dejar ahí. Yo lo voy a anotar acá.
A ver, Cristianos por el Socialismo, página 29. Excepto que quieran que lo lea. Ustedes dicen, ¿lo leo o no lo leo? Saludos, mi patria ML. Saludos de Colchagua. Bienvenida. Ustedes digan, si lo leo o no lo leo. Cristianos luchan por el socialismo. Un cristiano que lucha por el socialismo no es cristiano. ¿Lo leo o no lo leo? Ya, bien, Laura. Vamos a leerlo. Vamos a leer. Hay un poco de delay, me estoy dando cuenta. Demora un poco de llegar la voz. Dice, el primer encuentro latinoamericano de cristianos por el socialismo, ni vinculado ni vinculable a organismos oficiales eclesiásticos ni del gobierno, partió en el marco austero y bajo signos muy precisos hace 48 horas en un local sindical del Textil Firmas de Santiago, que fue expropiado por si acaso. Objetivo central: intercambiar, analizar y profundizar las experiencias de compromiso efectivo de cristianos con la revolución liberadora de América Latina. Objetivo externo: expresar públicamente la efectividad, amplitud y representatividad de la opción revolucionaria de cristianos en nuestro continente. Objetivo interno: hacer un esfuerzo fecundo de intercambio, análisis y profundización de las experiencias peculiares y de los distintos países y ahondar de los puntos comunes. El encuentro en el contexto latinoamericano. La adhesión de los cristianos al proceso revolucionario latinoamericano desde casi una década es un hecho insoslayable. Se sitúa dentro del nuevo ecumenismo que emerge de las bases y empieza a ser practicado por los cristianos sinceramente y comprometidos con la lucha liberadora, y que no se inscribe en el otro ecumenismo a niveles oficiales que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, divorciado de la realidad del tercer mundo. Ese ecumenismo parece presidir este primer encuentro de cristianos por el socialismo, en que católico y protestante, laico y sacerdote, en su mayoría hombres que trabajan su apostolado entre campesinos, estudiantes y trabajadores, discuten partiendo su efectiva opción que por comprometerse con la liberación del hombre latinoamericano y estudian y reflexionan en relación directa con las experiencias de praxis revolucionaria. La liberación se busca en la concreción de un camino realista hacia el socialismo. El primer documento de trabajo o especie de documento de base es muy claro, al mismo tiempo es en enfatizar que la revolución es una sola, y dice, el carácter global y unitario de la única revolución y no, como es obvio, el paralelismo de un presunto camino cristiano totalizador, que debe servir de una constante referencia de fondo para plantear la importancia del aporte significativo de los cristianos revolucionarios. O sea, lo que está diciendo es que nosotros somos cristianos, pero seguimos la revolución marxista. Nosotros no buscamos generar una dictadura cristiana, al contrario, queremos generar una dictadura marxista, siendo cristianos. Ese es lo que está tratando de decir acá. La identificación de los participantes puede dar una dimensión del encuentro. Los invitados fueron seleccionados en el único criterio de la efectividad de su opción revolucionaria. Están entre ellos los delegados del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Argentina, el grupo Goiconda, Comité Nacional de Clérigos y Laicos Pro Liberación de Puerto Rico, Iglesia y Cambio, Iglesia Solidaria y otros. Significativa parece, por otra parte, la ausencia del obispo de Olinda y Recife, Helder Cámara, y el obispo de la no violencia, que no respondió a la invitación, y de contrapartida el mensaje de adhesión de Dom Fragoso, el combativo pastor de Cera, también en Brasil. Dos voces de denuncia crea una verdadera expectativa en la que los obispos Sergio Méndez Arceo, México, y Antulio Parrilla Bonilla, en Puerto Rico. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, México, Sergio Méndez Arceo, se sitúa desde años en la cabeza de la corriente más progresista de la Iglesia mexicana, cuya mayoría jerárquica se ubica contrariamente entre las más retrógradas del continente. Por mucho tiempo, Méndez Arceo fue una aislada voz de denuncia de la miseria, del hambre y del abandono que corroe las masas mexicanas. También fue el formulador de las protestas más enérgicas y valientes en la represión contra el estudiantado que significó la tragedia de Tlatelolco en 1968. Y el jueves del Corpus del último año, la matanza de 60 estudiantes en la capital azteca. El puertorriqueño Monseñor Antulio Parrilla Bonilla
alineado y frontal y públicamente con los grupos que luchan por la independencia puertorriqueña, o sea, por la sustracción del dominio estadounidense. Ha sido el denunciador implacable de todas las formas de intervención militar y política y social del enrolamiento obligatorio que termina enviando a los jóvenes puertorriqueños a morir a Vietnam, de los planes de control natal aplicados sin consultar a la voluntad de las capas más humildes de la isla, del uso del territorio nacional como campo de prueba, y por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y también del entreguismo y corrupción de las autoridades nativas. También están presentes representantes de movimientos de especial combatividad en estos momentos, entre ellos el movimiento sacerdotal para el tercer mundo en Argentina surgió en el 67 por iniciativa de un pequeño grupo de sacerdotes. Sus integrantes fueron por parte y carne de las acciones populares de Córdoba, Rosario, Tucumán y otras, marcando también de ellos mismos la nueva etapa del proceso de liberación nacional. En la Declaración de Santa Fe de 1970, el movimiento se definió por el socialismo por considerarlo más acorde con el Evangelio y como uno de los principales elementos que en este orden constituyen el signo de los tiempos. Entre el 14 y el 17 de abril de 1971, precisamente durante las llamadas jornadas sobre la colaboración de los cristianos en la construcción del socialismo, fueron fijadas posiciones bastante significativas, entre ellas la que tornaría más importante la proyección del tiempo y que además de la solidaridad con el proyecto histórico que el pueblo se había trazado en septiembre del anterior. Se refería a la necesidad de destruir los prejuicios y la desconfianza entre cristianos y marxistas. Es evidente que ahora la discusión sobre el compromiso cristianismo-revolución agita en cierta forma a la Iglesia Católica chilena y a su jerarquía, y a las bases de sus fieles, especialmente en la fase de alianza con los marxistas en el proceso de liberación del hombre. En esa discusión se insertó en marzo último el llamado Mensaje desde La Habana, suscrito por 13 sacerdotes que viajaron a Cuba invitados por el primer ministro Fidel Castro. En la parte medular del mensaje enviado por los cristianos de América Latina, los firmantes señalaban que junto a todos los que en nuestro continente están realmente comprometidos en la lucha de los oprimidos del campo, de la ciudad, y para conquistar el poder junto a todos los verdaderos revolucionarios latinoamericanos, cualquiera que sean las creencias filosóficas, religiosas, convencidos con el comandante Fidel Castro que para ser victoriosa la alianza entre cristianos y marxistas, no puede solamente la táctica, sino la estrategia, no comprometernos como cristianos a entregarnos a este inmenso esfuerzo de liberación. El compromiso se subraya además expresando con nuestro hermano en el sacerdocio Camilo Torres, y repetimos, el deber de todo cristiano es ser revolucionario, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. La declaración causó escozor en la jerarquía y determinó una primera reacción de defensiva indirecta, pues imagínense, indirecta. Así era de amarillo Silva Enrique. Indirecta del cardenal Silva Enríquez. En una locución dirigida el Jueves Santo desde la catedral a los sacerdotes chilenos, el cardenal se autopreguntó si sería verdad, como lo han dicho algunos de nosotros, que nuestro deber de cristiano y sacerdote nos lleva a hacer la revolución, a tomar las armas como Camilo Torres. Admitió entonces que dilucidar esto a la luz de la Escritura Santa sería muy largo y prefirió de momento resolverlo compartiendo las conclusiones de un estudio realizado por el exégeta protestante Oscar Cullmann. Las conclusiones admitidas eran esencialmente uno: Jesús vivió en un tiempo agitadísimo por luchas políticas, celotes y sicarios, y los revolucionarios de la época luchaban ardorosamente contra el régimen establecido. 2. Jesús no banderizó ni con unos ni con otros, pero conservó su libertad de crítica. 3. Jesús denuncia la injusticia. 4. No acepta la división irreconciliable entre oprimidos y opresores. En su colegio apostólico hay revolucionarios y publicanos. 5. No acepta ser un mesías político, no quiere emplear la espada y la metralleta de la época. En estos términos, el cardenal mantenía la posición adoptada por la Conferencia Episcopal en su documento Evangelio, Política y Socialismo de mayo de 1971, que si bien se le reconoció en sus aspectos positivos, fue también cuestionado por el Secretariado de Socialismo porque contenía un análisis inadecuado del proceso histórico de Chile y un análisis también deficiente del socialismo y el marxismo, especialmente porque no se le situaba en la opción de la Iglesia real en la historia del país. La contrarrespuesta del Secretariado por el Socialismo señaló sobre el documento que era un error histórico plantear la independencia o neutralidad de la Iglesia y que la política era una forma importante de responder al llamado hecho por Dios al pueblo chileno para formar un pueblo en marcha hacia el reino de justicia y fraternidad. El encuentro latinoamericano se ha iniciado ahora 2 semanas después en el Cardenal y fue designado el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena.
Ocupa el cargo por elección y tras la renuncia por razones estrictamente pastorales, lo confirmó a punto final del obispo de Valdivia, José Manuel Santos Ascarza, estimado como centrista. La elección implica, de hecho, un giro a la derecha de la conferencia. Frente al encuentro, el cardenal sostuvo inicialmente una oposición extremadamente dura y hubo un áspero intercambio de cartas con el sacerdote Gonzalo Arroyo, que dirige el Secretariado por el Socialismo. Intercambio del que la prensa derechista no dudó en sacar partido. Lo que la prensa derechista no ha dicho y empero es que hubo un segundo intercambio de cartas, la última del cardenal al sacerdote Gonzalo Arroyo, y terminaba señalando en relación al encuentro: creo en la buena fe de muchos de ustedes y pido a Dios que los temores que fundamentalmente me asaltan sobre el resultado del encuentro no se verifiquen, que él lleve un verdadero avance de la acción liberadora cristiana en América Latina. Gonzalo Arroyo, interrogado por punto final sobre la naturaleza del compromiso del 80, señaló: tenemos un compromiso con el pueblo que construye el socialismo. Como grupo no tenemos línea partidista. La jerarquía con conservadora cautela declinó enviar a un observador al encuentro para impedir, según dijo, crear confusión entre los fieles y que podrían verla banderizada como lo que allí se acuerde. Parece obviamente indiscutible que lo que allí se acuerde dirá precisamente un ángulo general desde donde, para medir la dimensión y naturaleza del compromiso revolucionario de estos grupos de cristianos y su capacidad para hacerlo realidad. En el ejemplo de Camilo Torres, Néstor Paz y tantos que ya lo sellaron. Ahí está. Cristianos por el socialismo. Saludos Maggie, Laura, Jesús, bienvenido. Tomasita, Wombat, PR, Jorge Ulloa, Felipe Gallardo, Gema, Valquiria, Arminio, José B, Miguel, Yera. Saludos Jackie, bienvenida estimada, bienvenida. Recuerden muchachos, gente, es fundamental la difusión. De nada, Wombat. Fundamental la difusión, dejen su me gusta y difundan, hagan ese trabajo. Vamos a transformarnos en la versión derechista de la brigada Ramona Parra. Hay que transformarnos en esa cuestión panfleto. Hay que difundir el canal. Sobre todo, insistan que los otros canales me inviten. Yo voy a hacer lo mío también. Yo los tengo los contactos, pero igual, cuando hay presión de masa, genera cambios, ¿no? Entonces, hay que llevar este conocimiento a las demás gente. Gente que no sabe del OP, bueno, acá se lo vamos a enseñar. Dejen su me gusta, difundan, compartan, y si es primera vez que está acá, suscríbase, bienvenido. Y recuerde que el canal está totalmente desmonetizado, así que cualquier ayuda, cualquier aporte voluntario es bienvenido. Cuídense mucho, que les vaya bien. Yo voy a seguir leyendo, estoy leyendo cuestiones bastante interesantes de hechos de la época. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Chao, chao.